o a los seres vivos. Entonces, aterrizando esa parte, también comentábamos que era una parte como que limitaba la violación a los derechos humanos y para entender un poco más el tema, comenzamos la parte de los derechos humanos y me parece que ahí fue donde nos quedamos. Ya no nos dio tiempo de profundizar más sobre los derechos humanos. Entonces voy a compartirles ahora sí la presentación. Y bueno, por ahí les puse un videito de YouTube donde explica un poquito de historia de los derechos humanos, donde nos tratan de explicar qué son los derechos humanos, la importancia que estos tienen y pues las obligaciones, algunas de las características. Vamos ya a aterrizarlo en lo que viene siendo México. Aquí este concepto de derechos humanos que les estoy poniendo me parece que es el que tiene la CNDH en su página. Entonces, bueno, si nos ponemos a investigar conceptos, nos va a salir un sinnúmero de ellos. Aquí este viene un poquito más completo y nos dice que son las prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana, por su propia naturaleza, debe gozar y cuyo respeto y observancia deben de ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las exigencias de la dignidad humana. Aquí este concepto nos está dando varios indicadores, ¿no? En primer lugar, son prerrogativas mínimas, es decir, esto es lo menos que puede haber de aquí para arriba, ¿verdad? Esto, pues por ser lo mínimo, son cosas que ya no se pueden violar, es lo mínimo que tengo yo como especie humana. ¿Para qué? Para que se me concrete mi dignidad humana. Los derechos humanos siempre los vamos a encontrar en esta dignidad humana. Si algo no lo entendemos tan digno, aunque no hayamos leído nunca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no estemos muy empapados del tema, tenemos esta noción de la dignidad humana. Si algo atenta contra esa dignidad humana, pues vamos a encontrar violencia en los derechos humanos. Esto aquí nos dice que tenemos estos derechos, estas prerrogativas mínimas por la propia naturaleza del ser humano. Es decir, porque por el simple hecho de ser humanos tenemos estos derechos. Deben de ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, esto lo vemos un poquito más adelante, y pues concretan estas exigencias, ¿no? De la dignidad humana. Si yo les pregunto en el examen qué son los derechos humanos, me pueden poner esta definición. Ay, se trabó. Voy a irme un poquito rápido con este tema de los derechos humanos, a lo mejor por eso ven que no me detengo tanto en las diapositivas, porque como les mencioné en la clase pasada, pues nos da como para todo un curso de derechos humanos. Entonces, me voy a ir rápido, voy a detenerme en lo que siento yo que es un poquito más importante y lo demás pues nada más lo voy a ir comentando. Este elemento son prerrogativas, son derechos mínimos, todo el ser humano los goza, son titular de ellos, su respeto y observancia son garantizados por el Estado y concretan las exigencias de la dignidad humana. Estos elementos pues son los que nos da el propio concepto que los acabo de mencionar. Esta clasificación de derechos humanos, bueno, pues es una de las clasificaciones que se tiene con fines académicos para poder entender un poquito este avance de los derechos humanos. Una de las clasificaciones es a partir de la generación de estos derechos humanos. La clase pasada en el video nos explicaban un poco de la historia, ¿verdad? Y nos decía que al principio solo unos cuantos tenían derechos. Si estábamos del lado bueno, pues teníamos derechos y si no, pues no. ¿De qué dependía esto? Pues prácticamente de quiénes eran nuestros papás. Si teníamos la fortuna, la suerte de nacer en una sociedad donde tenemos un reino y por ahí soy hijo de algún lord, de algún príncipe, pues entonces tenemos derecho, gozamos de dignidad humana, tenemos forma de tener propiedad. Y si tenemos pues ahora sí que la infortunia de nacer en un lugar de campesinos, de gente que no es de la nobleza, pues básicamente no había derechos, ¿verdad? Si recordamos un poquito la historia de las primeras civilizaciones, pues así es como se fue dando, ¿verdad? Los que tenían derechos eran los que pertenecían a la clase ya sea de la nobleza, la burguesía, pues la parte que tenía ese poder. Y de ahí en más, pues las
las civilizaciones no tenían estos derechos. Incluso los únicos que pagaban impuestos en algún momento de la historia, pues era la clase trabajadora. Y esos impuestos se repartían entre la nobleza para que no trabajaran y pudieran tener un estilo de vida, pues, de opulencia. Entonces, de aquí vemos ya las primeras, pues, diferencias, esta parte donde incluso si pensamos en la sociedad romana, ni siquiera había derecho a la propiedad. Por ejemplo, como mujeres, como personas que no tenían pues un estatus en la sociedad, no podíamos hablar de tener una propiedad privada, ¿no? De este es mi campo, este es mi tierra, esta es mi casa. Podíamos por ahí pedirle un pedacito y pagar una renta o pagar con nuestro trabajo y pues de esta forma también se fueron formando los primeros, bueno, una vez que termina la sociedad romana, pues los primeros latifundios y pues toda esta parte de la historia donde las personas tenían una brecha de desigualdad muy grande. Y pues precisamente en este ámbito, en esta parte, llegan la primera generación de derechos humanos, que básicamente lo que hace es pedirle al Estado un límite. Impone al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, entre otros. ¿Por qué? Porque los gobernantes pues prácticamente eran dioses, ¿verdad? Y podían hacer lo que quisieran dentro de su territorio. Y si el día de mañana decía, bueno, yo aquí voy a poner un castillo, oye, pero es que yo aquí tengo mi casa y he estado aquí desde mi abuelo y mis abuelos, pues obviamente eso no le importaba al rey. Ahí ponía su castillo y pues ahí búscate dónde vivir. No, no te voy ni a indemnizar ni a reubicar y pues al contrario, ¿no? Hasta te voy a matar para que no hagas olas. Entonces, esta parte era muy común entre el Estado. Voy a tomar a estos esclavos, los voy a poner aquí a poner mis pirámides. Que se murió, pues ni modo, ¿verdad? Ya se murió que se lastimó y ya no puede trabajar, pues mátalo para que ya no nos esté ahí sufriendo, ¿verdad? Entonces era como se manejaba un poco estos gobiernos. ¿Y qué se piensa, qué se hace? Esta primera generación de derechos humanos que tardó muchísimo en poder concretarse, viene en esta parte de pedirle al Estado respeto. A ver, si bien es cierto que estás gobernando, yo no soy de tu propiedad, mi propiedad privada no es de tu propiedad, si la necesitas por alguna causa de utilidad pública, bueno, pues hay que hablar por ahí de algún tipo de indemnización, bueno, y de un proceso distinto al nada más, quítate de ahí, ¿verdad? El derecho a la vida, me vas a respetar mi vida, la libertad, yo puedo transitar, yo puedo dedicarme a lo que quiera, yo puedo decir lo que yo quiera, puedo reunirme, asociarme, puedo, pues básicamente tener ciertas libertades, ¿verdad? A la igualdad, el hecho de que si yo te pido un derecho, es igual que te lo pida yo, que te lo pida el hijo del diputado, el hijo del rey, que tengamos todos los mismos derechos. Y pues entre otros, ¿no? Esta parte de estos derechos humanos de primera generación son los que se les llaman derechos civiles, políticos, derechos de libertades, donde le pedimos al Estado un alto, ¿verdad? Yo voy a dar mi libertad de expresión, no me puedes censurar. Yo voy a practicar esta religión, no me puedes limitar. Yo voy a hacer uso de mi propiedad privada como yo mejor quiera, ¿verdad? Yo me voy a dedicar a lo que yo quiera, tengo mi libertad de profesión. Entonces son estos primeros derechos, estos primeros logros que se tienen a partir, pues básicamente de la Revolución Francesa, ¿no? Es donde empieza ya a consolidarse los primeros derechos del hombre y del ciudadano, en donde pues empieza esta forma de pensar de porque esta persona es rey, no es dueño de mi persona, de mis cosas, sino que empieza un poquito a hacerse una revolución, a pensarse mejor en el Estado, al pensarse al gobernante como más bien un servidor público y no tanto como una deidad. Posteriormente, ya una vez que se logra esta primera generación de derechos humanos, pasamos a la segunda generación. Ahora ya no le decimos al Estado que no me quite, sino ahora le pedimos que nos dé. Estos derechos humanos de segunda generación también los vamos a encontrar como derechos económicos, sociales y culturales, o muchas veces nada más les nombran los DESC. Si por ahí vamos a algún tipo de conferencia o algo, nos van a decir los DESC, pues para que sepan, se refieren a estos derechos humanos de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Aquí
constituyen una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ya le pedimos al Estado que no nos mate, pero pues nos está matando por ahí alguna enfermedad o el hambre, ¿verdad? Ahora hay que decirle al Estado, para conservar mi dignidad necesito que me proporcionen los medios, ¿verdad? Y entonces empiezan estos derechos de dame. Le pedimos por ahí que el derecho a la salud, un seguro social, derecho a la educación, pues proporcioname escuelas públicas gratuitas, suficientes, parques, jardines, zonas recreativas, espacios de dispersión. Entonces ya ahora sí le estamos pidiendo al Estado, dame los medios, ¿no? Viene un poquito ahí el derecho económico, el poder tener un poquito más de seguridad. Esta parte nos dice que es de satisfacción progresiva. ¿Por qué? Porque aquí como ya le estamos pidiendo algo al Estado, porque el pedirle respeto al Estado pues es igual en todos los países, ¿no? No me mates. Pero ya el pedirle que nos dé algo va a depender de la capacidad económica de cada país, de cada Estado. No es lo mismo, por ejemplo, un derecho de salud que se puede tener en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Perú. Cada uno de estos va a depender de la forma como el Estado tiene su economía. Y si tiene mucho, pues va a dar mucho. Y si tiene poquito, pues va a dar lo que pueda, ¿verdad? Lo que sí nos dice que es de satisfacción progresiva. Si ya me diste algo, no me lo puedes quitar. Puedes darme más, pero ya alcanzamos un mínimo, entonces es como una escalerita, ¿verdad? Si ya subí un escalón, ya no puedo bajarlo. Puedo seguir subiendo dependiendo de las posibilidades económicas que se tenga y pues de las necesidades que tenga también la población de ese estado. Por ejemplo, si tenemos por ahí un montón de kinders y ya no hay niñitos, pues ahí puedo redistribuir los espacios, redistribuir esta parte para a lo mejor poner universidades, porque ahorita tengo ya más jóvenes que quieren seguir estudiando y ya los niñitos ya no tengo, porque ya la población ya no tiene hijos, ¿no? Por ahí pudiera hacer algún tipo de redistribución, pero sin que signifique quitarle a la sociedad este derecho de educación que ya fue alcanzado. Si yo ya alcancé mi derecho a la vida, pues no puedo por ahí limitarlo o quitarlo. Por, siguiente tenemos los derechos humanos de tercera generación. Estos surgen en nuestro tiempo de respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que lo integran. Estos derechos humanos de tercera generación vienen siendo los derechos que surgen por la globalización que hay en nuestros días. Es decir, tenemos derechos que no nada más se quedan en nuestro territorio, obligaciones como Estado, como población, que no nada más se quedan en nuestro Estado. Hay derechos que trascienden esas barreras imaginarias de cada país, porque, por ejemplo, el derecho a la contaminación, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que aquí no estemos contaminando si nos están vertiendo desechos al mar? Entonces, esto es una cooperación entre naciones. A ver, si queremos que las siguientes generaciones tengan un medio ambiente sano, entre todos los países vamos a tomar estas medidas para no contaminar, para no tener desechos en el mar, para no hacer caza furtiva, para conservar a las especies en peligro de extinción, toda esta parte de cooperación entre naciones, porque sí, aquí en México decimos, bueno, no nos vamos a matar a la vaquita marina porque está en peligro de extinción. De nada nos sirve porque pues la vaquita marina no sabe que nada más tiene derechos en un límite territorial y se va a ir a otro lado donde la van a cazar y la van a matar. Entonces, para eso son estos derechos humanos de tercera generación, para exigirle a los estados, a los países, esa cooperación internacional. Y bueno, aquí hay unos derechos de cuarta generación. Estos son derechos todavía en discusión. Algunos autores los manejan, algunos otros nos mencionan que estos pertenecen a la primera o a la segunda, pero básicamente la cuarta generación se integra por los derechos humanos de reciente surgimiento que aún no tienen plena aceptación y cuyo origen se encuentra en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información vinculadas a la revolución de las telecomunicaciones. Aquí se las estoy poniendo para que sepan cuáles son estos derechos de cuarta generación y nada más y que quede pues en sus mentes que todavía no son como muy aceptados académicamente. Llamamos derechos de cuarta generación como a nuestro rastro en Internet, ¿verdad? A esta
parte que nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos comunicación a través del WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas, y pues estos también son derechos, ¿verdad? Este rastro, estas imágenes que yo subo al internet, si bien es cierto que cuando entramos a una red social por ahí firmamos acuerdos y ni siquiera los leemos, y muchas veces estas redes sociales se quedan con los derechos de nuestra imagen, eso no quiere decir que puedan usar esa imagen, por ejemplo, para hacer publicidad o para, no sé, inteligencia artificial. Toda esa parte son nuestros derechos de cuarta generación. Les digo, algunos autores lo manejan, algunos otros los manejan como derechos pertenecientes a la persona y podrían tratarse de la primera generación. Si hablamos, por ejemplo, de ciberseguridad, pues algunos autores como de segunda generación, pero hay autores que lo manejan todo nuestro rastro en Internet como derechos humanos de cuarta generación. Entonces, pues también lo pongo aquí para que lo puedan entender mejor. ¿Qué antecedentes hay en los derechos humanos? Aquí me voy a ir muy rápido porque, pues, ya, ya vimos el video, para que nos adentramos tanto en eso. Pero como vimos, siempre han existido esta parte de buscar un mínimo de derechos. Por ahí uno que otro levantó la mano y bueno, esto está mal, sienten la injusticia, sacan derechos humanos, llega otro gobernador, los quita y pues así se fue dando, ¿no? Aquí hay algunos antecedentes documentales: Carta Magna 1212, Petición de Derechos 1627, Ley de Habeas Corpus 1679, Bill of Rights 1688, Declaración de los Derechos de Virginia 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue a través de la Revolución Francesa 1789. Surge algo muy curioso, porque una vez que gana la Revolución Francesa, bueno, por fin aceptan esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dicen las mujeres que también estuvieron en la batalla, bueno, es del hombre porque cuando se dice del hombre es del hombre y la mujer, ¿verdad? Y dice no, nada más del hombre varón. Y entonces por ahí surge también la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y pues esta autora básicamente lo que hace es copiar la misma declaración, encausarla a la mujer, y pues por esto le dieron guillotina. Entonces pues también ha sido esta parte de también pedir igualdad entre los derechos del hombre y la mujer. No solo, por eso ahora sí se habla de derechos humanos, del ser humano, y que no se quede como pasó con esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el manifiesto del Partido Comunista también por ahí exige un mínimo de derechos. En México hay varias declaraciones y constituciones que ya incluyen derechos humanos. De hecho, si lo pensamos un poco, nos decía que la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que pues se forma la Organización de las Naciones Unidas y empiezan a preocuparse por esta parte de la violación de derechos humanos que se dio pues en todo este régimen nazi. Entonces, estamos hablando de que fue por ahí de 1945, 47, y si lo pensamos un poco, nuestra Constitución es de 1917 y ya contenía el artículo 3 que nos habla sobre educación, el 123 sobre derechos del trabajo, los derechos de la tierra, el 27, los derechos de legalidad, 16, 14 constitucional. Entonces, pues nuestra Constitución sí estaba muy adelantada a su época, fue de las primeras constituciones que toma estos derechos sociales y los incluye dentro de la Constitución y no como leyes secundarias. Esto pues para evitar que pasara otro gobernante y los quitara. Entonces, por eso sí es importante la Constitución, pero anterior a ello ya existían algunas declaraciones donde se pedía el respeto a los derechos humanos. Nada más, en la Constitución en 1917 no los llamaban derechos humanos, se llamaban garantías individuales. Por ahí a lo mejor recordamos cuando estudiamos, no sé, en la primaria o algo así, que eran las garantías individuales. Por eso, pues no se reconoce como una Constitución que contenga derechos humanos, pero en sí, pues el contenido sí era, pues de dar derechos humanos. En nuestro derecho interno, en esta Constitución, hay muchos artículos que reconocen los derechos humanos, sobre todo a partir de una reforma que hubo en el 2011, que ahorita platico un poquito más de ella. Y aquí estoy poniendo artículo por artículo
qué derechos humanos nos están otorgando. El artículo primero pues tiene bastantes, el segundo pueblos, comunidades indígenas, tercero derecho a educación, cuarto derecho a la vida, igualdad del hombre y la mujer, protección, desarrollo de la familia, esparcimiento de los hijos, protección de la salud, medio ambiente, saneamiento de agua, vivienda digna, niñez, cultura física y práctica del deporte. Artículo 5, derecho a la libertad de profesión. A las 6, pues es como la libertad de manifestación de ideas, réplica, acceso a la información. 7, a publicar y escribir escritos sobre cualquier materia sin censura. El artículo 8, el derecho de petición y pronta respuesta. 9, el derecho de asociación y reunión. El 10, a poseer armas. Esto básicamente pues es para protección, ya mientras no sean del uso exclusivo del ejército y ciertos permisos. Artículo 11, derecho de circulación y residencia. 12, a que no se concedan títulos de nobleza. 13, no ser juzgado por leyes privativas. Y bueno, y así nos vamos, ¿no? 14, 15, 16, ya nos hablan como de procesos judiciales, de que nadie puede ser privado en sus bienes, familia, posesiones, etcétera. Ya de 18, 19, 20, 21 nos hablan ya como del proceso penal. 24, creencias religiosas. 25, un poquito sobre la soberanía, las clases sociales, la actividad económica, protección del medio ambiente. El 26, igual al desarrollo nacional. 27, pues el derecho a la propiedad privada, pues toda esta parte de los ejidos, los campesinos. 28, libre concurrencia, a los consumidores, la protección del consumidor. Y 29 nos dice que no pueden ser suspendidos estos derechos humanos, salvo en algunos casos, que pues también lo vamos a ver ya casi al final. También en el 30, 31, 33, 34, 35 nos da algunos derechos, 123, trabajadores. Entonces, si nos damos cuenta, los primeros 29 artículos nos hablan sobre derechos humanos, pues básicamente los primeros 35 artículos y el 123. En el derecho internacional, pues ya lo había mencionado, no, con ustedes no lo había mencionado. En el derecho internacional nos dice que el artículo primero de la Constitución toma todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos como si fueran parte de la Constitución, y es a lo que se le llama bloque de constitucionalidad. Nos dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la Constitución establece. Adelantándonos un poquito, pues, por ejemplo, alguna guerra o algo así. Entonces, al tomar estos derechos humanos, se les reconoce como parte del texto constitucional, y pues por eso se dice que la Constitución, junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, forman este bloque de constitucionalidad. Hagan de cuenta que como que los pone y como entre paréntesis, aquí van los derechos humanos y forman parte de la Constitución. Entonces ponen la misma jerarquía a la Constitución y a los derechos humanos. Aquí son básicamente los tratados de los que México es parte. México forma parte de un grupo numeroso de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y pues básicamente cuando se trata de derechos humanos, México sí participa en estos tratados. ¿Qué principios son los rectores en materia de derechos humanos? Esto también es importante. El primero es la universalidad. Este derecho implica que todos los miembros de la especie humana, sin importar su sexo, edad, raza, lugar de residencia, nacionalidad, religión, situación económica o cualquier otra condición, gocen de derechos humanos. Es decir, somos seres humanos, pues nos tocan derechos humanos, son universales. Oye, pero que está en la cárcel, son universales, ¿verdad? Sigue teniendo derechos humanos porque sigue siendo una persona humana. Esta universalidad podemos entenderla en tres planos. Desde un plano de vista racional, como les acabo de decir, ¿no? Este concepto abstracto de soy un ser humano, tengo derechos humanos, tengo autonomía, tengo dignidad y soy titular de derechos humanos.
Desde un plano temporal también podemos encontrar la universalidad en cualquier momento de la historia. Si pensamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no podemos decir, no, bueno, ya pasó, son universales porque son a los seres humanos actuales. No, sí tienen derechos humanos que fueron violados, fue otra cosa, pero en toda la historia de la humanidad sí han existido estos derechos humanos, porque no es algo que el Estado nos otorgue, sino es algo que tenemos por el hecho de ser humano. Una cosa es que el Estado lo reconozca y lo respete, pero de que somos titulares de esos derechos, pues lo somos. Y desde un plano de vista espacial, también la universalidad supone la extensión de los derechos humanos a todas las sociedades políticas. No es que nada más le toca a México, en Estados Unidos no hay derechos humanos, no, nos toca a todos. Otra cosa que, por ejemplo, se estén violentando los derechos humanos, se estén, pues imponiendo, por ejemplo, ideas religiosas y no se esté dando esa libertad de creencia, pero de que existen y se están violando, pues existen. Entonces, somos titulares de derechos humanos desde estos tres planos, ¿verdad? Somos seres humanos, somos titulares. No importa el tiempo ni en dónde estemos ubicados, ni cuál sea nuestro régimen político. La interdependencia es otro principio rector de los derechos humanos. La interdependencia nos dice que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí y que en consecuencia la satisfacción o afectación de alguno de ellos tiene efecto en el goce y eficacia de otros. La interdependencia la vamos a entender, hagan de cuenta, como si estuviéramos en una hamaca o en un telar, donde violamos un derecho humano y cortamos un hilito. ¿Y qué va a pasar con todos los demás? Pues se va a deshacer, ¿verdad? Se va a hacer un agujero y se va básicamente a deshacer toda nuestra hamaca, porque están conectados unos con otros. De esta forma también funcionan los derechos humanos. Si violentamos uno, no podemos gozar plenamente de los demás, están plenamente interconectados. Por eso su nombre lo indica, son dependientes unos de otros. Esto implica su recíproca vinculación y supone que la vigencia de un derecho es precondición para la plena realización de otros. Otro principio es la indivisibilidad, está muy conectado con el anterior. Este principio atiende a que los derechos humanos forman un conjunto inseparable, esto es, que constituyen elementos de un todo que no admite separación. Aquí los vemos como si fuera un todo, una masa, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un pastel y mezclamos ahí los huevos, la harina, la leche, el azúcar, lo mezclamos y después de que lo mezclamos ya no podemos separarlos, ¿verdad? Ya no podemos dividir otra vez, ay, esta parte es huevo, esta parte es harina. De esta forma funcionan los derechos humanos, son un todo. No podemos decir, bueno, te voy a dar este derecho, pero este no. Puedes tener tu libertad de profesión, pero no tu libertad religiosa. Puedes tener tu libertad de escribir, pero que no sea sobre política. Puedes dedicarte a lo que tú quieras, pero en esto no. Entonces, si se apartan así los derechos humanos, no se gozan de manera integral. Por eso estos principios de interdependencia e indivisibilidad pues tienen esta base, ¿no? Y persiguen este fin de que se gocen todos los derechos humanos en su conjunto y no se puedan aislar. El último principio es el de progresividad. Este principio refiere que todas las cuestiones relativas a derechos humanos, tales como su reconocimiento y protección, debe buscarse un constante avance o mejoramiento y en contrasentido apunta a la no regresividad. Esto es, que una vez que se ha alcanzado determinado estándar, no se admitan medidas en retroceso, ¿no? Lo que les decía ahorita, no nada más los derechos humanos de segunda generación son progresivos, son a los que más se les pide que sean progresivos porque dependen de la economía del Estado. Pero todos los derechos humanos, una vez que se alcanzó un estándar, no se pueden regresar. Y pues al contrario, si ya alcanzaste algo, al contrario, sígueme dando más derechos, no me los limites, no los regreses. Entonces, así funciona este principio de progresividad, ¿verdad? Si ya respetaste el derecho a la vida, pues no puedes dar una pena de muerte porque sería regresar estos derechos humanos. Esto debe buscarse una paulatina y constante evolución en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos, sin tenerse medidas restrictivas o regresivas que disminuyan o menoscaben estos derechos. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Pues implementar todas las medidas necesarias para la plena realización de los derechos humanos y evitar su retroceso. Entonces, ya nada más me faltaría terminar con las obligaciones que tienen
las autoridades en materia de derechos humanos, pero pues ya lo veríamos la siguiente semana porque pues ya se nos está agotando el tiempo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, No, maestra. maestra. No, maestra. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, en un ratito más subo la clase grabada y les subo la tarea para que puedan estar al corriente. Supongo que ya todo lo del primer parcial quedó. Yo lo estuve revisando todo lo que tenía pendiente. De todos modos, cualquier cosita me avisan, me mandan un mensaje y pues nos veremos la siguiente semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.